Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante acerca del metabolismo de la bilirrubina. En esta clase intentaré explicar de una manera sencilla lo complejo. Trataré de explicar la fisiología y lo correlacionaré con la fisiopatología. Primero hablaré sobre el lugar donde se produce la bilirrubina, posteriormente el transporte, después sobre la excreción y después la recirculación de esa bilirrubina transformada en otras moléculas. Acompáñenme. Primero identifiquemos lo que intenté realizar aquí. Este de aquí corresponde a un macrófago que forma parte del sistema retículo endotelial, que puede estar bien en el vaso, puede estar en la médula ósea o puede estar en el hígado. Estos esquemas de acá corresponden a la estructura microscópica del hígado. Son dos hepatocitos que se encuentran en contacto con el sinusoide hepático. El endotelio del sinusoide, que se está cerca de la membrana del hepatocito, tiene una comunicación a través de un espacio. Ese espacio se llama el espacio de Dis. En el interior del hepatocito se encuentran abundantes mitocondrias y muchos retículos endoplasmáticos rugosos. ¿Por qué? Porque el hígado tiene muchas funciones y entre ellas es la producción de proteínas. Estos puntos corresponden a los ribosomas. Este es el canalículo biliar. Esta de aquí es una célula conocida como la célula de Ito. ¿Cuál es su función? Tiene algunas, y entre ellas es reservar, mantener en su interior moléculas de vitamina A. Entonces, ahora sí, hablemos sobre el primer punto. Les dije que les iba a explicar cómo o dónde se produce la bilirrubina. Pues bien, la bilirrubina es el resultado de la degradación, de la hemoglobina, del recambio de hemoproteínas, como por ejemplo citocromos, mioglobina, y también la bilirrubina proviene de la eritropoiesis ineficaz. Hablando en porcentajes, la degradación de la hemoglobina produce bilirrubina aproximadamente en un 80%. La mayor parte de la bilirrubina proviene de la degradación de la hemoglobina. El recambio de las hemoproteínas corresponde a un 19% y apenas entre un 0,5 y 1% a la eritropoiesis ineficaz que se da en la médula ósea. Una vez que esa hemoglobina ha sido liberada producto de la destrucción de los eritrocitos viejos, recordar que aproximadamente los eritrocitos viven 120 días y se destruyen debido a la falta de modificación en su membrana. Ya no tienen suficiente flexibilidad, ya no tienen suficiente cambio en su conformación de la membrana para que puedan circular en los vasos. Además, sus funciones metabólicas, como por ejemplo la producción de ATP, está disminuido. Eso impide que ejerza sus funciones adecuadas, y entonces en 120 días el eritrocito ya se lo puede considerar viejo y tiene que ser cambiado por otros eritrocitos nuevos en la médula ósea.
Y entonces el lugar o el sitio donde son degradados estos eritrocitos son en el vaso, en la médula ósea, incluso en el hígado. Y producto de esa degradación del eritrocito se produce la hemoglobina. ¿Y quién capta la hemoglobina? Pues bien, es el macrófago. Aquí realicé el esquema, como les dije al principio del video, el esquema de un macrófago grande para que podamos entender. Una vez que esa hemoglobina es captada por los macrófagos, es degradada y forma dos productos. Uno que es las globinas, que es la parte proteica de la hemoglobina, y otro el grupo hemo. Ahorita lo que nos interesa es el grupo hemo. ¿Qué sucede posteriormente con este grupo hemo? Pues bien, producto de la presencia de una enzima, ojo, suele ser pregunta de examen. ¿Quién degrada al grupo hemo? Es una enzima. ¿Y cómo se llama esa enzima? La hemoxigenasa. Resultado de la enzima sobre este sustrato, el grupo hemo, se produce CO2, biliverdina y hierro. Recordarán, en otra clase hablé sobre el metabolismo del hierro. Pues bien, ese hierro también es reutilizado para la síntesis del grupo hemo, pero eso lo expliqué en el video anterior, y si desean comprender acerca del metabolismo del hierro, pueden mirar ese video. Continuemos. Otro de los productos de la degradación del grupo hemo por parte de la hemoxigenasa es la biliverdina. Esa biliverdina a su vez es un sustrato de otra enzima, que es la biliverdina reductasa. Una vez que la biliverdina reductasa actúa sobre este sustrato, produce la bilirrubina indirecta. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la bilirrubina indirecta? Pues bien, es una molécula insoluble en agua, es una molécula que necesita conjugarse con un ácido, que ya les diré cuál es dentro de pocos instantes, para que pueda ser hidrosoluble y se pueda eliminar. Listo. Una vez que esa bilirrubina indirecta ya ha sido producida en el interior del macrófago, sale. Pero esta bilirrubina indirecta es como nosotros cuando éramos niños. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué dice él eso? ¿Se acuerdan que cuando nosotros éramos niños, nuestra madre o nuestro padre nos dejaban en la escuela o nos dejaban en la casa de un compañerito o una compañerita para que juguemos? O sea, es decir, nos acompañaban, nos guiaban. Pues bien, la bilirrubina indirecta también es como nosotros cuando éramos niños. Ella no sale sola de su casa, si lo podríamos decir así. La casa en este caso sería el macrófago, sino que le acompaña a alguien. ¿Y quién es esa molécula que le acompaña? Pues bien, es la albúmina. La albúmina sería como el guía o el padre o la madre que le acompaña a la bilirrubina indirecta. ¿Y hacia dónde le lleva? No le lleva hacia la escuela, ni mucho menos a la casa del compañerito o la compañerita, sino que le lleva hacia el hígado, ¿sí? Le acompaña la albúmina. Recordar, antes de proseguir con la explicación, que la bilirrubina indirecta no se puede excretar a través del riñón, ¿sí? Porque está acompañado de la albúmina y eso le impide que pueda ser filtrada en el glomérulo renal, ¿sí? La que sí se filtra es la bilirrubina directa, pero ya lo voy a explicar con más detalle el por qué. Una vez que viaja a través de la circulación y llega al hepatocito, esta es liberada, ¿sí? Aquí está la bilirrubina indirecta con su guía o acompañante, la albúmina. Y la albúmina le deja la bilirrubina indirecta para que entre en contacto con el hepatocito. Recordemos que esto era el endotelio del sinusoide hepático. Este es una célula de Kupffer, un macrófago. Y la albúmina deja la bilirrubina indirecta
que entra en contacto con el hepatocito. Este rectángulo que dibujé aquí representa un receptor. Actualmente se desconoce cuáles son o cuál es el receptor que está involucrado en la entrada de la bilirrubina indirecta en el hepatocito. Muchos autores hablan que no existe un receptor, sino más bien la bilirrubina indirecta entra a través de difusión facilitada. Pues bien, una vez que la bilirrubina indirecta entra en el hepatocito, es captada por unas proteínas llamadas ligandinas. Y estas pueden ser ligandinas X o ligandinas Y, así es el nombre. ¿Y para qué se une esta bilirrubina indirecta con las ligandinas? Pues se une para que no haya una regurgitación de la bilirrubina indirecta hacia el espacio hacia afuera del hepatocito. Entonces le retiene a la bilirrubina indirecta en el citoplasma del hepatocito. Y después tiene que suceder algo muy interesante. Concretamente, también suele ser pregunta de examen, ¿dónde la bilirrubina indirecta se conjuga? Pues se conjuga en el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático hay otra molécula que actúa sobre esta. Y ustedes ya se deben imaginar cuál es. Es una enzima. ¿Y cómo se llama esa enzima? Pues la uridina difosfato glucuronil transferasa. En el retículo endoplasmático, esta enzima convierte a la bilirrubina indirecta en monoglucurónido de bilirrubina. Y si la enzima vuelve a actuar como sustrato, utilizando como sustrato el monoglucurónido de bilirrubina, la convierte en un diglucurónido de bilirrubina. Y a estas dos moléculas, tanto el monoglucurónido como el diglucurónido de bilirrubina, denominamos la bilirrubina conjugada. ¿Y qué es la bilirrubina conjugada? Es una bilirrubina que es más hidrosoluble y que puede ser eliminada a través del glomérulo renal. ¿Sí? Esta es hidrosoluble, esta no es hidrosoluble. Esta se puede eliminar a través del riñón y esta no se puede eliminar a través del riñón porque está unida al albúmen. Continuemos. Una vez que esta bilirrubina está lista para ser excretada, tiene que pasar a través de receptores, como en todo. Este receptor tiene un nombre. Se llama el MRP2, que significa proteína asociado a resistencia a múltiples fármacos de tipo 2. Este es el receptor que utiliza a ATP para que la bilirrubina conjugada pueda ser eliminada o pueda ser extraída hacia el comienzo de la vía biliar. ¿Y cuál es el comienzo de la vía biliar? Pues el canalículo biliar, ¿sí? Y eso es todo con respecto al transporte y a la excreción de la bilirrubina conjugada. Antes de pasar al otro tema, debemos recordar que aproximadamente nuestro organismo produce entre 250 a 300 miligramos de bilirrubina diarios, ¿sí? Diarios. También suele ser pregunta de examen. ¿Cuánta de bilirrubina se produce diariamente en nuestro organismo? Pues desde 250 a 300 miligramos. Y de eso, el 80% proviene de la degradación de la hemoglobina. Entonces, si decimos que tomemos como ejemplo 250 miligramos que se producen al día, eso equivaldría al 100%, ¿verdad? Si dice que el 80% proviene de la degradación de la hemoglobina, ¿a cuánto equivale? Pues equivale a 200 miligramos. 200 miligramos es el 80% de
de 250 miligramos de bilirrubina que se produce actualmente. Y los 50 miligramos restantes se comparten entre el recambio de hemoproteínas y la eritropoiesis ineficaz, ¿verdad? Entonces ya está claro el ejemplo. Permítanme. Ahora sí, después de esa explicación, tengo que borrar esto para continuar con la clase. ¿Qué sucede cuando la bilirrubina sale a través del canalículo biliar? Pues bien, continúa su trayecto y al continuar su trayecto va a terminar va a seguir por la vía biliar. Entonces dibujemos los lugares por donde transita nuestra amiga la bilirrubina. Entonces aquí nosotros ya podemos identificar al estómago, al esófago y también podemos identificar a ciertas estructuras del canal de la vía biliar. Listo. Una vez que esa bilirrubina, ¿sí?, esas moléculas de bilirrubina conjugada llegan al conducto hepático y luego el conducto hepático se junta con el conducto cístico y forman el colédoco, esa bilirrubina conjugada llega a la segunda porción del duodeno, ¿sí? Llega a la segunda porción del duodeno y no se absorbe, ni tampoco en el intestino proximal, sino que en el ilion distal y en el colon es donde se produce una serie de modificaciones y cambios que serán muy importantes, como por ejemplo para la coloración de las heces y también para la coloración de la orina, especialmente la coloración de las heces. Aquí voy a dibujar, este es el intestino grueso, ¿sí?, ¿verdad? Intestino delgado, ¿sí? Y aquí sería ya el recto. Entonces les había dicho que ya en el colon, o sea, en esta parte, toda esta parte, y en el ilion distal, ¿sí?, digamos que este es el ilion distal, que viene así, se produce una serie de reacciones que las voy a mencionar y las voy a explicar a continuación. Entonces aquí, ojo, muy, muy importante acordarse sobre esto, porque es el sitio exacto donde se producen las reacciones que voy a explicar a continuación. El colon y el ilion distal, ¿sí? Aquí la bilirrubina conjugada llega y producto de la acción de bacterias que producen una enzima llamada la beta-glucoronil transferasa, lo que hacen es retirar esos ácidos glucurónicos que están unidos a las bilirrubinas conjugadas y las liberan de su ácido glucurónico, ¿sí? Las liberan. Aquí sería el ácido glucurónico. Retiran, las desconjugan, producto de la acción de estas enzimas llamadas las beta-glucoronil transferasas, que producen las bacterias. Y una vez que son retirados esos ácidos glucurónicos de las bilirrubinas conjugadas, también producto de la acción de esas bacterias,
por un proceso químico llamado reducción, convierten esa bilirrubina conjugada en urobilinógeno. ¿Qué es el urobilinógeno? Pues bien, el urobilinógeno es una molécula incolora, ¿sí? Una molécula incolora que se va a producir, nuevamente repito para que se acuerden, en el ilion distal y en el colon, producto de la acción de las bacterias, forman el urobilinógeno. Entonces, es incoloro. También recordar que este urobilinógeno es el metabolito final de la bilirrubina conjugada, ¿sí? Es el metabolito final de la bilirrubina conjugada. Una vez que este urobilinógeno se formó, tiene dos opciones. Y una es, bien, ser excretado o ser reabsorbido. Hablando en porcentajes, ¿sí? Hablando en porcentajes, aproximadamente el 80% del urobilinógeno formado en el ilion distal y en el colon se elimina a través de las heces, mientras que un 20% es el que se vuelve a reabsorber. Entonces, utilizando valores, es el 80%, hay autores que señalan que en miligramos lo que se elimina a través de las heces es entre 1 y 3 miligramos en 24 horas, es decir, se elimina de 1 a 3 miligramos en un día. Hay otros autores que señalan que se elimina menor a 1 miligramo al día, pero es bueno que estos valores de referencia para que tengan una idea más clara cuánto se elimina en miligramos. En porcentaje ya sabemos que es el 80%, es decir, la mayor parte se elimina y apenas un 20% se reabsorbe. Y en miligramos, de 1 a 3 miligramos o en 24 horas o menor a 1 miligramo en un día. Y de esos 20 miligramos, aproximadamente sí, un 90%, ¿sí? De esos 20 miligramos, un 90% vuelve a la circulación a través, mejor dicho, vuelve al hígado a través de la circulación enterohepática y apenas un 10% se sale, no entra a la circulación enterohepática y pasa a través de los glomérulos renales, se filtra y se elimina en la orina, ¿sí? Entonces, pongamos aquí, de esos 20%, el 90% entra a la circulación enterohepática y este 10% pasa a la orina. A la orina, no como urobilinógeno, porque el urobilinógeno se oxida, sino al oxidarse ya no es urobilinógeno, sino se llama ¿sí? Ya deben recordar algunos, los que ya saben, urobilina, que es el producto de la oxidación del urobilinógeno. Y en las heces no será urobilina, sino si se oxida, se llamará, ¿cómo se llamará? Estercobilina, exacto. Listo. Y ustedes se preguntarán, pero ya una vez que recircula, ¿qué pasa con ese urobilinógeno? Que ha entrado nuevamente a través de la circulación enterohepática. Pues bien, entra al hígado y se sigue eliminando
hacia la segunda porción del duodeno, nuevamente se vuelve a eliminar, se vuelve a reabsorber, y así sucesivamente durante todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años de nuestra vida. Entonces, eso con respecto al metabolismo de la bilirrubina. ¿Se acuerdan que les dije que iba a relacionar fisiología con fisiopatología? Pues lo voy a hacer en este instante. No se olviden de esto, no se olviden. Vuelvan a revisar el video, repasen y comprendan cómo se dan esos procesos de la bilirrubina conjugada cuando ya llega al intestino, porque es muy importante saber y conocer, ¿sí? Entonces, cierren el Facebook, dejen de chatear por un instante y atiendan, porque es muy importante saber esto para comprender procesos fisiopatológicos, como lo voy a explicar en este instante. A ver, muchos de ustedes ya deben conocer acerca de la ictericia. Bueno, ¿qué es la ictericia? La ictericia es una coloración amarillenta que se produce en los tejidos, como por ejemplo la piel y las mucosas. ¿Cuándo se produce ictericia? ¿Qué les dice la bibliografía? Les dice que se produce ictericia cuando hay valores de bilirrubina sérica entre 2 a 2, mejor dicho, mayor a 2 miligramos sobre decilitro. Otros autores señalan que es mayor a 2,5 miligramos sobre decilitro. ¿Cuáles son los valores normales? Recuerden que tenemos bilirrubina total, bilirrubina indirecta y bilirrubina conjugada. Bilirrubina total normalmente, comencemos de abajo, bilirrubina conjugada 0,3, bilirrubina indirecta 0,7. Sumamos esto, bilirrubina indirecta y conjugada, tenemos 1. ¿Y cuáles son las unidades? Miligramos sobre decilitro. Entonces hablamos de ictericia cuando es mayor a 2 miligramos, otros autores dicen mayor a 2,5. Cuando hablo de estos valores me refiero a la bilirrubina total, ¿sí? A la bilirrubina total. Eso está claro. Ya definí ictericia, ya señalé cuáles son los valores que deben estar presentes en plasma para que produzca ictericia. Ahora entremos a la fisiopatología. Les había dicho que hay varias clasificaciones de ictericia. Yo les explicaré, por ejemplo, sobre la ictericia prehepática, la ictericia posthepática, y hay la otra, la ictericia intrahepática. El día de hoy voy a explicar esta y esta. La intrahepática la dejo para otro video porque es muy importante explicar con más profundidad, porque la intrahepática es más compleja explicarla. Explicaré el día de hoy la prehepática y la poshepática. En otro video explicaré la intrahepática. A ver, si nosotros sabemos ahora, después de ya revisar la clase de metabolismo de la bilirrubina, que hay parte de la bilirrubina conjugada, que el metabolito de la bilirrubina conjugada, es decir, el urobilinógeno, un 20%, y de ese 20%, un 90%, nuevamente vuelve a través de la circulación enterohepática al hígado. ¿Qué sucedería, por ejemplo,
si en una ictericia poshepática, debido a la presencia de un cálculo en el conducto cístico o la presencia de un cálculo en el colédoco o la compresión de una masa tumoral en la cabeza del páncreas, ¿qué sucedería con la bilirrubina conjugada con valores en una tira reactiva de orina? ¿Qué sucedería? ¿Cómo lograría explicar esos cambios en una tira reactiva de orina? Sabemos que en la tira reactiva de orina evaluamos glucosa, proteínas, urobilinógeno, bilirrubina. ¿Cómo se expresaría? ¿Cómo yo lo podría explicar desde la fisiopatología? Entonces, en la tira reactiva evaluamos la presencia de bilirrubina. Si está presente, positivo. Si está ausente, negativo. También evaluamos el urobilinógeno. Por ejemplo, en una ictericia poshepática, ¿cómo estaría la bilirrubina? ¿Ausente, negativo o positivo? Pues bien, si sabemos que la bilirrubina conjugada pasa a la segunda porción del duodeno y de ahí se transforma en el ilion distal y en el colon en urobilinógeno, si hay la presencia de estas piedras o la compresión de la presencia de un carcinoma de la cabeza del páncreas, ¿cómo estará la bilirrubina? ¿Cómo se explicaría? ¿Estará aumentada, disminuida? Pues bien, estará esta bilirrubina aumentada. Esta bilirrubina conjugada, porque la conjugada es la que se evalúa en una tira reactiva, porque es la única que puede pasar al glomérulo, estará aumentada, ¿sí? Pero, ¿por qué va a estar aumentada esta bilirrubina conjugada? Pues bien, porque no puede pasar a través de las vías biliares y se produce una regurgitación, ¿sí? Se produce una regurgitación de esta bilirrubina, pasa a la sangre pasa a la sangre, llega al glomérulo y como es hidrosoluble, se filtra y en una tira reactiva de orina, esta bilirrubina conjugada va a estar aumentada, que me dará positiva. Entonces, esa es la explicación, conociendo la fisiología, del por qué en una tira reactiva la bilirrubina conjugada es positiva. Porque hay una regurgitación, esa bilirrubina conjugada no puede pasar a través de la vía biliar, no se puede eliminar, no se puede vertir en el intestino y vuelve a la sangre. Y esa sangre, recordemos que la sangre pasa por los riñones para ser filtrada, para ser depurada, y se expresaría en una tira reactiva como positiva para la bilirrubina. ¿Qué pasará con los urobilinógenos? ¿Estarán aumentados o estarán disminuidos? Pues bien, al haber una obstrucción de cualquier tipo en una ictericia poshepática, pues no pasará el urobilinógeno, y como muchos de ustedes ya en su mente deben tener la respuesta, estará disminuidos. ¿Y cómo el paciente podrá ver eso? Por ejemplo, cuando vaya al baño y haga sus necesidades, observará unas heces blanquecinas, ¿sí? Porque al no pasar la bilirrubina conjugada, no se dan los procesos enzimáticos sobre esta bilirrubina conjugada en el ilion distal y en el colon, y no se formará urobilinógeno, y ese urobilinógeno importante para dar color a las heces no estará presente.
entonces los urobilinógenos estarán disminuidos. Pero claro, muchos preguntarán, pero yo no evalúo el urobilinógeno de las heces fecales, sino de la orina. Tanto para el urobilinógeno de las heces como de la orina estará disminuido, pero en una tira reactiva de orina, lo que evalúa es el urobilinógeno de orina. Entonces, ese estará disminuido, porque el fecal, a simple inspección, tanto del paciente o del médico, podrán ver que esas heces estarán claras, serán blanquecinas, ¿sí? Producto de esa obstrucción. Entonces, ya si se dan cuenta cómo podemos correlacionar lo patológico con lo fisiológico, conociendo el metabolismo de la bilirrubina y conociendo también su excreción, su recirculación, su oxidación, etc. Ahora, eso con respecto a la poshepática. ¿Y qué pasará con una prehepática? ¿Cuáles son causas de ictericia prehepática? Ya mencioné las de poshepática, por ejemplo, cálculos en la vesícula biliar, tumores en la vía biliar, presencia de carcinoma de páncreas que comprime la vía biliar. Ahora, causas de ictericia prehepática. Pues bien, podría ser como ejemplo una anemia hemolítica. Como ejemplo podría ser la destrucción de eritrocitos, como por ejemplo un microorganismo, Plasmodium falciparum, que destruye los eritrocitos y produce una anemia hemolítica. ¿Y cómo se expresaría eso en una tira reactiva de orina? ¿Cómo estará la bilirrubina conjugada? ¿Cómo estará el urobilinógeno urinario? ¿Estará ahora la bilirrubina conjugada, estará positiva o negativa? ¿Qué creen ustedes? La bilirrubina en este caso conjugada estará normal, será negativa, es decir, normal es igual a negativo en este caso. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? En una anemia hemolítica compensada, por ejemplo, al destruirse los eritrocitos en los vasos sanguíneos, esa anemia hemolítica, producto de la destrucción de los eritrocitos por plasmodium, fármacos, o incluso por una anemia hemolítica, como por ejemplo una anemia que destruya los eritrocitos, va a producir un exceso de bilirrubina indirecta, pero en condiciones normales un hígado va a poder compensar eso, y al compensar eso va a producir una mayor cantidad de bilirrubina conjugada. Entonces, como llega al hepatocito bastante bilirrubina indirecta producto de la destrucción de los eritrocitos, para compensar el hígado va a comenzar a glucuronizar más bilirrubina indirecta que viene de la destrucción de los eritrocitos, y entonces eso se va a manifestar, va a fluir más bilirrubina conjugada y va a aumentar el metabolismo de esa bilirrubina conjugada en el intestino, y va a producir una mayor cantidad de urobilinógeno. Entonces, cuando el hígado compensa, no va a estar aumentada la bilirrubina conjugada en la tira reactiva de orina, porque compensa, o sea, elimina, sigue eliminando. Pero lo que sí va a estar aumentado, o lo que sí va a dar positivo, es el urobilinógeno de orina. Eso sí va a estar positivo. ¿Por qué? Eso sí va a aumentar. Porque al haber más sustrato, ¿sí?, para las enzimas bacterianas en el ilion distal y en el colon, se va a formar mayor cantidad de urobilinógeno. Mayor cantidad de urobilinógeno que ver tanto a la circulación enterohepática como hacia
el riñón. ¿Sí? Entonces se va a eliminar más urobilinógeno por el riñón. Y esa es la explicación por la cual hay cambios en los tipos de ictericia en las tiras reactivas, ¿sí? Pero para conocer eso, muy importante saber la fisiología para correlacionar con la fisiopatología. ¿Qué pasa en un tipo de ictericia y qué pasa en otro tipo de ictericia? ¿Verdad? Pues bueno, muchachos, espero que hayan disfrutado de esta clase y no se preocupen, que en un próximo video hablaré específicamente de la ictericia intrahepática, que es muy común porque producto de hepatitis virales, hepatitis producida por fármacos, hepatitis producida por otros tóxicos, hepatitis producida por microorganismos, etcétera, en el cual las manifestaciones van a cambiar con respecto a estos dos tipos de ictericia, ¿sí? Entonces les explicaré esa ictericia intrahepática en otro video. Eso es todo, amigos, muchas gracias.